se está compartiendo mi presentación, por favor. ¿Se logra ver? Creo que todavía, ¿no? Debería decir operacionalizando conceptos Sí, en se ve, variables. se ve, se ve. Excelente, gracias. Gracias. Comenzamos entonces. Por favor, como siempre, yo voy a estar atento al chat y cualquier momento, cuando hay alguna duda, abre el micrófono y me interrumpen tanto para consultar como para complementar, para brindar a cualquier inquietud. ¿Ya? Isao me decía, sí se puede. Me dice, ya, entonces vamos a verlo. Y yo también estaría pensando que sí se puede, pero esto no quisiera hablar de memoria, sino que al momento que abramos el paquete vamos a hacer el intento de cambiar el idioma. Si es que estaba instalado inicialmente en español, vamos a buscar ponerlo en, perdón, estaba en inglés, vamos a ponerlo en español. Ya. Comencemos entonces, por favor. Entonces digo, nosotros hemos realizado una actividad 4, donde yo les ponía en práctica, les solicitaba pongamos en práctica un ejercicio que era más usual en los libros metodológicos de los 90, pensemos, ¿no? Y no sé por qué se ha perdido ese ejercicio que es bastante práctico. Cuando uno ve las primeras versiones de los documentos de Umberto Eco, hace bastante referencia al tema de la delimitación semántica. Entiendan que con delimitación semántica uno puede vincular mejor una gestión de búsqueda especializada para nuestro tema de estudio, para nuestro objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con...? A ver, son dos cosas que no quiero que se mezclen en lo que estoy tratando de explicar. Cuando hablo del contexto de los libros de Umberto Eco, realmente es literatura que tiene su buen tiempo, ¿no es cierto? Y Umberto Eco hablaba de delimitación semántica en el sentido de lo que nosotros hemos hecho en la actividad 4, de que nosotros hemos identificado conceptos al interior de nuestro objeto de estudio y hemos tratado de fundamentar esos conceptos para lograr una comprensión que luego sea operativizable. Hasta ahí todo ok. Ahora, ¿qué digo? Y esto es ya más a la actualidad. ¿Por qué esa delimitación semántica ahora sirve para la gestión de búsqueda de bibliografía especializada? Porque ahora la búsqueda es más fácil en un Google académico, como referíamos el día lunes, poner la palabra precisa, pensemos en el ejemplo que hacíamos en el grupo WhatsApp, estilos de aprendizaje, ¿no es cierto? Uno pone la palabra estilos de aprendizaje y nos arroja un montón de resultados, pero siempre y cuando tenga precisión del concepto que estoy buscando, porque ustedes verán que ya lo conocen, ¿no? El Google, incluso el Google académico y las revistas especializadas, en función de la gestión de búsqueda que yo realice, realmente me puede llevar a resultados que no son los que yo estoy tratando de perseguir, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ser lo más preciso posible buscando dar la gestión de búsqueda apropiada. No sé cuántos de ustedes, no he terminado de ver todos los ejercicios porque muchos me los han enviado, no los he acabado de leer entre el transcurso de ayer y hoy, pero han utilizado, además del Google académico, otros gestores bibliográficos especializados. No sé de quién, si es que alguien hizo este ejercicio, como con algunos gestores de búsqueda de otras fuentes. Les voy a mostrar mejor el ejercicio con más precisión para también explicarles cómo es que se puede lograr esa gestión de búsqueda con mayor extensión en cuanto a sus fuentes. ¿Ya? Entonces, perdón, ¿alguien me decía algo? Claudia, le escucho. Me interrumpen, por favor, cualquier momento, ¿ya? Igual voy a ver chat, creo que no tengo nada por ahora, ¿ya? Me dicen cualquier cosa. Entonces, comenzamos. Entonces, dicho eso, la operacionalización de variables básicamente es ver el paso en el enfoque cuantitativo de cómo esas conceptualizaciones que nosotros hemos hecho en actividad 4, ahora vamos a procurar convertirlas en cuantía, en cifras. Esto quiero que me auxilien, que es algo que reitero, soy muy insidioso en algunos conceptos porque necesito que estén en cierta forma afianzados
para lograr una comprensión uniforme en el grupo. Yo he dicho varias veces que es una variable, le he dado una comprensión más que de texto, una conceptualización operativa. ¿Quién me puede auxiliar? Tal vez revisando sus apuntes. No sé si buscan en el Google, el chanchullo de Google, tal vez arroje otro tipo de conceptualización distinta a la que he venido enlazando hasta ahora. ¿Alguien me puede ayudar respondiendo a esta pregunta de qué es una variable? Una variable puede ser algo que está sujeto a algún cambio. Algún cambio. Me decía por ahí Nelva algo más, algún cambio, está bien. Nelva me dice, es aquella característica cuantitativa o cualitativa que es de interés el analizar su comportamiento en una investigación. Pero hay un puntito que quiero rescatar. Recuerdan que yo les decía, una variable es un atributo, una característica, una cualidad que arroja múltiples resultados entre las diferentes unidades observacionales. Y les hago siempre el ejemplo, ¿no es cierto? De decirles, pensemos de que estamos hablando como nuestro universo de estudio a los, ¿cuántos somos ahorita? A los 24 participantes de esta videoconferencia, ¿no es cierto? Y yo quiero enlazar una variable, por decir algo, la variable edad, ¿no es cierto? Entonces yo les preguntaba, si es que a cada uno de ustedes hago la consulta, ¿cuántos años tienes? Cada uno va a arrojar una función de respuesta distinta, ¿no es cierto? Posiblemente algunas coincidan, pero por supuesto que no pensaremos que todos arrojen la misma cifra, la misma cuantía, ¿no es cierto? Por eso, la función de respuesta al arrojar múltiples resultados puede ser considerada como una variable. Si me arroja los mismos resultados, es lo contrario, es una constante. Y yo no puedo operacionalizar nada con constantes. Las constantes no me sirven para el análisis, salvo para un referente, que lo vamos a ver después. Ángelo me dice algo más, ¿no? Variable es una palabra que representa, ay, perdón, se movió, a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable. No lo sé, lo de inestable, inconstante, tampoco, inmudable, bueno, no sé, ahí vamos a hablar seguramente de algunas corrientes filosóficas como el determinismo, ¿no? Que ahí tienen acepciones distintas a la comprensión de una variable. MacGyver dice, es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse o observarse. Ya. Ahora, ¿por qué digo, y hacía la observación de lo que decía Angelo, ¿no? De lo que es inconstante, mudable, inestable. Si yo pregunto, en el mismo ejemplo que estamos haciendo ahora, a las comunidades observacionales, a todos los participantes del grupo, su sexo, y me dice, no sé, hombre, mujer, vamos relacionando una variable dicótoma que solamente puede arrojar dos resultados. Y luego pregunto, hago esta misma consulta el día lunes, ¿cambiará mi función de respuesta? Presumo que no, ¿no es cierto? Es decir, no creo que de hoy para el lunes alguien cambie su biología, ¿no es cierto? No estoy hablando de la identidad, no estoy hablando de género, ¿no es cierto? Porque hay una distinción también entre sexo y género. Incluso hablando de género, creo que es muy pronto pensar que de jueves a lunes uno cambie su identidad sexual, ¿no es cierto? Entonces eso realmente... Pero, bueno, tampoco quiero dejar tan flotando lo que decía Angelo. Existen ciertas variables que pueden ser susceptibles de modificaciones eh, espontáneas, rápidas, prontas. Cuando se habla de percepciones, se presupone que existe este tipo de manifestaciones, que les voy a enlazar también ese aspecto en un momentito más. De hecho, hay estudios experimentales bien interesantes respecto que les voy a comentar. ¿Ya? Angélica me decía, variable es aquello que varía, puede variar. Ya, Nikki, bueno, y me dicen un no, que no se quiere el no, pero seguimos. ¿Ya? A ver, eh, una variable, y ya vuelvo sobre el concepto, es un atributo, característica, cualidad cuantitativizable, es decir, es posible de convertir en una cifra, en un guarismo, que arroja múltiples resultados entre entre las diferentes unidades observacionales. Lo que decía, edad, sexo, talla, peso, índice de masa corporal, todas esas son variables que arrojan múltiples resultados entre las diferentes unidades observacionales. Pero quiero que den cuenta, por favor, de este elemento que es importante, que lo he marcado con naranja.
Operativamente, una variable es la atribución de un número, de un valor, a una característica de la unidad observacional. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una sentencia, pensemos una sentencia como una comprensión, como una directriz, como un concepto que va a vincular qué característica estoy buscando cuantificar y solamente voy a brindar un número a quienes cumplan con esta característica y voy a excluir al resto de las observaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Y hago un ejemplo. Piensen que un universo de resultados posibles va a tomar esa premisa, ese concepto de decir, solamente voy a considerar como resultados válidos los números enteros reales positivos que sean impares menor que 14. Entonces la pregunta es, y ustedes quisiera que me ayuden, ¿qué resultados posibles podrán existir dada esta conceptualización? Número entero real positivo impar menor que 14. ¿Quién me ayuda? ¿Qué resultados posibles puede tener esta afirmación? A ver, por ahí tengo chat. ¿Es un conjunto finito? Me dice Grover. Sí, correcto, es un conjunto finito porque va a haber un número determinado de resultados. Pero ¿cuáles son estos resultados? Creo que el valor es 7. ¿Solo 7? 7 está bien, cumple. Es menor que 14. Es entero, es real y es positivo. Es decir, son 7 números. ¿Son 7 números? Enteros, ¿Cuáles son reales, estos números? positivos, impares. Perdón, disculpe, no lo he entendido. ¿Cuáles serán estos números? No me expresé bien. 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. A ver, vamos un poquito más lento, ¿ya? Me dice si estoy siguiendo lo que usted me dice. 13, tal vez voy a ir en orden descendente, ¿ya? 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. ¿Está bien? ¿He dicho todos? 3, 6, 7 valores. ¿Sí? ¿Y el 0? Sí, son los que había mencionado. ¿El 0? ¿Está o no está? ¿Puede ser considerado como parte de esta conceptualización o no? ¿Qué opina? No sería considerada, ¿no? Porque el 0 no es un número impar. Excelente. De hecho, no es un real positivo, ¿no es cierto? No es un real positivo, no es impar. Por tanto, los 7 números referidos son los correctos. Ojo con lo que acabo de hacer. Parece muy trivial este ejemplo, muy simple, muy de educación regular, ¿no es cierto? Pero resulta que el concepto va a demarcar cuáles son los resultados posibles que yo debo considerar. Y los demás quedan fuera, quedan excluidos, no me interesan. ¿Ya? Entonces, así hago la especificación, así hago la delimitación. Por tanto, el 0 es un error para esta conceptualización. Solamente debo considerar lo que me dice el concepto. Eso es lo que han hecho ustedes en la actividad 4. Han demarcado un concepto que delimite la comprensión de ese atributo, de esa característica, de esa cualidad. Y como la va a delimitar, le va a asignar un número a cada resultado. Reviso chat, que tengo un montón. Me dice 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3. Excelente, no es impar, y ahí me van respondiendo, ¿no? Fabuloso. 0 es neutro, excelente. El 0 es considerar, el 0 es neutro, excelente. Sí, va en ese sentido, ¿ya? Pero quiero que ustedes demarquen el por qué he puesto intencionalmente el 0, porque el 0 no era parte, ¿ya? Pero quería demostrar de que de pronto digo relaciones extramatrimoniales, ¿no es cierto? Y tengo un concepto, y de ahí considero un resultado que no tiene nada que ver con relaciones extramatrimoniales. Vamos a analizar el punto un poco más adelante. Una variable que se denota, generalmente las variables se denotan con las últimas letras del abecedario, X, Y, Z, W, ¿no es cierto? Y se utilizan letras mayúsculas, ¿no es cierto? En este caso, digo, una variable X podrá tomar cualquier valor dentro del universo de esa conceptualización.
Puede tomar, como ya veíamos hace un momento, los valores de 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Múltiples resultados. El 0 es un error, ¿ya? El 0 no debe estar, solamente quería inducir al error, ¿ya? Entonces, podría tomar cualquiera de esos resultados posibles. Cada unidad observacional podría tomar cualquiera de esos resultados posibles. Una variable es el reemplazo de cualquier elemento de su universo. Ya decíamos, puede tomar cualquier valor de ese universo de resultados posibles. Lo opuesto a una variable es una constante. Una constante cuando arroja el mismo valor para las diferentes unidades observacionales. Y yo no puedo trabajar con constantes, salvo que sea un referente, sea, no sé, pues un parámetro sobre el cual esté verificando algún indicador. Por ejemplo, ¿no? Yo verifico un umbral de pobreza y verifico los que están por encima del umbral son unos pobres, los que están por debajo del umbral son no pobres, perdón, son pobres y los que están por encima del umbral son no pobres, ¿no? Ese puede ser una constante en la cual yo voy verificando cierto parámetro para categorizar las observaciones, pero luego vamos a entrar a ese punto de los indicadores. Por ahora no. ¿Qué tipos de variables existen? Y aquí, por favor, yo sé que muchos de ustedes ven el video y también toman apuntes. Entonces, necesito que en este momento, si no están con sus apuntes a mano, se saquen una hojita y vayan dando seguimiento a este tipo de variables. ¿Por qué? Porque el SPSS va a dar cuenta de estas mismas variables que yo les voy a relacionar en este momento, ¿ya? Este es un apunte que lo he escuchado en una conferencia hace no mucho, ¿no? Donde el ponente decía, para alguien que está haciendo su tesis de maestría, no podría darse el lujo de andar por la calle en todo momento sin su, a ver, les voy a mostrar, su cuaderno de apuntes, ¿no es cierto? Es decir, realmente es una nota muy grande, posiblemente ustedes pueden relacionar, no sé, una libretita más chiquitita, ¿no es cierto? Pero realmente tienen que ir apuntando, ¿no es cierto? Esa es la base del que escribe, del que va a generar producción intelectual, que debe ir apuntando, debe generarse sus propias notas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una nota que es importante que ustedes la relacionen, porque nos va a brindar una mejor comprensión para cómo priorizamos en el SPSS, ¿ya? Angélica me dice, variable dependiente, independiente. No, por ahora no voy a relacionar dependiente, independiente, ¿ya? Por ahora no estoy relacionando dependiente, independiente. Voy a hablar de tipos de variables, pero no en la vinculación de causalidad de dependencia e independencia. Vean, por favor, qué es lo que les voy a relacionar en este momento. Digo tipos de variables y voy a hablar de variables cualitativas, cuando vinculan un atributo, una característica, que generalmente se le expresa como una relación textual, ¿ya? Ahorita voy a darle el ejemplo. De otras cuantitativas, que las cuantitativas, si el otro decía textual, este será numérico, ¿ya? Una variable cualitativa que expresa un atributo, por ejemplo, pueden ser aquellas que son ordinales, siempre y cuando den cuenta de un orden, de una escala, versus las que son nominales. Las nominales no requieren orden alguno, ¿ya? Pueden ser expuestas de manera libre, arbitraria. Doy un ejemplo de una ordinal. Una ordinal, por ejemplo, aquí hay una escala, ¿no es cierto? De menor a mayor. Tengo una escala, pensemos que estamos hablando de temperatura, de intensidad, ¿no? De algún tipo de intensidad. Y que va leve, moderada, fuerte, intensa. Veo chat, ¿ya? Por ahí me están hablando en el chat. Cuantitativa, cualitativa, cuasi cualitativas, no sé cuáles son esas las cuasi cualitativas. Creo que es un error de dedo, ¿no? Creo que quería decir cuanti cualitativas, posiblemente. ¿Quién me puede auxiliar con otro ejemplo de una variable cualitativa que requiera orden? ¿Qué se les viene en mente? ¿Alguien tiene en mente una variable cualitativa que requiera orden? Vean que la respuesta es texto, ¿no es cierto? Aquí no hay número, aquí no hay cifra. Doctor, puede ser el dolor, buena. el dolor, igual leve, moderada y severa, puede ser también anemias, leves y severas, digo, moderadas y severas. Tal vez el estado nutricional también. Bueno, bueno, malo, regular. Excelente, excelente. Y las que me acaban de decir, pensemos en el estado nutricional, que decimos, no sé, pues puede incluso uno vincular déficits, ¿no es cierto?
¿no estarán también vinculadas a una cuantía? Luego respondemos, ¿ya? Por ahora vamos a dejar eso pendiente, vamos a dejar flotando. En términos educativos, existen muchas asociaciones de variables cualitativas ordinales. Los niveles educativos requieren un orden, ¿no es cierto? Nivel inicial, primario, secundario, superior, bueno, ya uno va dando cierta escala, ¿no es cierto? Lo cierto es que una variable cualitativa da un orden. A ver, hay unos ejemplos más por ahí. Malo, regular, suficiente. Claro, uno adjetiviza, ¿no es cierto? Adjetiviza y da un orden de prelación como que en polos encontrados. Las escalas Likert hacen mucho de esto, ¿no es cierto? De nada de acuerdo a muy de acuerdo, ¿no es cierto? Y teniendo en el centro una indiferencia, pensemos, ¿no? Vamos a analizar las escalas de Likert un poquito más adelante, ¿ya? Así como es relacionado variable cualitativa con orden, también puedo relacionar otras que el orden es irrelevante, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando organizo a grupos, pensemos, estamos hablando de grupos de discusión, y no interesa su orden, ¿no es cierto? No hay 1, 2, 3, 4, que también podría darles un número, pero no importa, no es primero, segundo, tercero, cuarto, no importa, sino los ordeno por colores, ¿no? Para tal vez relativizar la importancia, ¿no? Y digo los azules, los amarillos, los naranjas, los morados, los rojos, ¿no es cierto? Entonces, ahí importar el orden no importa para nada. ¿Quién me puede auxiliar dando el ejemplo de una variable cualitativa cuyo orden no importa? ¿Quién se les viene? ¿Qué ejemplo se les viene en mente? Tal vez marcas de autos. Excelente. ¿Cuáles serían? Toyota, no sé, Nissan, Daihatsu, Suzuki, etcétera, etcétera. Buenísimo, Isao. Va por ahí, va por ahí. Porque el orden no interesa, ¿no es cierto? No importa si Toyota pongo primero, si luego pongo Nissan, no interesa. Perdón, ¿había alguien más que decía algo? Doctor, ¿el estado civil? El estado Soltero. civil. ¿Requiere algún orden? ¿Cuáles son los resultados posibles de estado civil? Soltero, casado, divorciado, viudo. Viuda. Todos con A, ¿no? Soltero, Sí. soltera, ¿no es cierto? Está bien. ¿Qué pasa si pongo primero casado? Luego pongo divorciado, luego pongo soltero, luego pongo concubinado, luego pongo, ¿qué más habrá? Unión estable. Uniones, ya. ¿Interesa? ¿Interesa el orden? No. No interesa, ¿no es cierto? Es irrelevante. Por tanto, esa es una variable cualitativa nominal, ¿ya? En las variables cuantitativas, pensemos, pueden haber las discretas, donde se asume un valor entero, por ejemplo, perdón, antes del ejemplo, discretas y las continuas. Las continuas que adquiere un valor dentro de un intervalo, ¿ya? Entonces, cuando hablo de una discreta, por ejemplo, el número de personas, ¿no es cierto? Dentro de una habitación, el número de participantes, ahora podemos hablar de 26 participantes, podemos hablar de las edades, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno pregunta la edad, nadie dice tengo 36.5 años, ¿no es cierto? Siempre dice 38, 39, 40, 42, 51, ¿no es cierto? Entonces, siempre habla de números enteros. Entonces, cuando hablamos de números enteros, hablamos de variables cuantitativas puntuales, ¿no es cierto? Ahí me decía Nikki, religiones, Grover me decía sexo, ideología política. Vamos a ver esas variables. Nelva me dice profesión, sí, vamos a ver esas variables. Les voy a comentar en un momentito, ¿ya? Vamos a ver cómo se tratan ese tipo de variables. A ver, una variable continua, les decía, adquiere un valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, uno puede enlazar, digamos, un intervalo de estaturas y decir personas que miden entre unos 50 y unos 70 metros, ¿no es cierto? 150 y 170 centímetros. La pregunta es, ¿cuántos valores existe entre 150 y 170 centímetros? ¿Cuántos valores hay al interior? Uy, se me va a acabar ya, pero seguimos. ¿Cuántos valores hay al interior de unos 50 y unos 70 metros? Infinitos. 20. Al menos 20. Al menos 20. Otro dijo 20 y otro dijo Más de 20. más de 20. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuántos valores hay entre 1,50 o entre 150 y 151 centímetros? Infinitos. Un valor Eso. infinito. Eso. Hay infinitos valores, ¿no es cierto? Al interior
la cuantificación es infinitesimal, ¿no es cierto? Es decir, realmente hay infinitos valores. Uno presume que 20 porque está midiendo en centímetros, entonces dice entre unos 150 y 170 hay 20 centímetros, pero al interior hay infinitos valores, ¿no es cierto? Pero cada unidad observacional solo puede asociar un valor a la vez, ¿no es cierto? No puede asociar múltiples valores. Está excelente. Ese es el dato. Ahora, les pregunto a ustedes y ahí me van auxiliando. Y una ya me han respondido. ¿Qué tipo de variables son estado civil? Este ya me lo han respondido. Voy a ir con la segunda, ¿ya? Primero, y de ahí voy a pasar al estado civil. ¿Qué tipo de variable es ingresos? ¿Cuanti, quali? Quanti. Cuanti. ¿Quién dice que es quali? ¿Alguien dice que es quali? Cuanti. Ya. Si es quanti, ¿es discreta o es continua? Voy a revisar el chat, ¿ya? Quanti, continua, me dicen por ahí. Quali también puede ser. Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. A ver, matizo el ejemplo, ¿ya? Ingresos, ¿ya? ¿Quanti o quali? Iremos con lo quanti primero. Quanti. Quanti puntual. Si es puntual o si es discreta, puedo decir 3.000 bolivianos, 5.000 bolivianos, ¿no es cierto? Es un número entero, ¿no es cierto? ¿Podría relacionar los ingresos dentro de un intervalo? Personas que ganan entre 500 y 2.000 bolivianos. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos valores hay entre 500 y 2.000 bolivianos? Ya hemos dicho, infinitos valores. Ahora, ¿podría los ingresos categorizarlos en grupos? ¿Qué digo en grupos? Es decir, de 0 a 500, de 501 a 2.000, de 2.001 a 5.000, más de 5.000. Ya, esa es una primera observación. La segunda observación es que esas escalas podría darles una cualidad. Claro, podría decir ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos, ingresos elevados. No sé, estoy dando una adjetivación cualquiera. ¿Se comprende ello? Quiero que se comprenda este ejemplo de los ingresos, de que las variables en el enfoque cuantitativo tienen esa maniobrabilidad de poder transitar de lo quanti, discreto, intervalar, a lo quali, que asuma un atributo a esa cuantía que puede ser discreta o puede ser intervalar. ¿Se comprende ello? ¿Se comprende lo que acabo de decir? ¿Puede? Sí, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ahora, volviendo sobre el punto. Y esto creo que está más claro para ustedes. ¿Y el estado civil qué es? ¿Qué tipo de variable es? ¿Quanti, quali? ¿Quanti o quali? Empezaremos por ahí. Quali. ¿Quali? Quali. Quali. Ya, si es quali es, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Es ordinal o es nominal? Nominal. Nominal, ya. La pregunta es, y hacíamos estos resultados, ¿no? Decía soltero, casado, divorciado, viudo, concubinado. Pensemos que esos son los resultados posibles. No podría asociar casado 1, soltero 2, viudo 3, divorciado 4, concubinado 5. ¿Podría ser ese enlace de variables? ¿Convertir Sí, un atributo cualitativo en cuantitativo? Por sí, doctor. supuesto que sí, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, por favor, que se comprenda con esta explicación que estamos brindando, de que toda variable cuantitativa puede ser cualitativizable. Lo contrario también es válido. Toda variable cualitativa puede ser cualitativizable desde la esencia, ¿cómo les puedo decir? Desde la esencia de la estructura de la misma palabra, del atributo que trae consigo la característica que uno está analizando. ¿Qué quiero decir con esto, no? Si yo digo estado civil, ¿cuántas letras tiene estado civil? Entonces puedo hacer un análisis incluso de cuántas letras contiene cierto atributo de la variable. Ya, pero ese es otro punto. Luego vamos a analizar análisis de contenido.
¿Qué tipo de variable es granos de azúcar? Y con esto casi se va a acabar mi video, porque esta es polémica. Cualitativa. ¿Es cualitativa? Es cualitativa. ¿Es cuantitativa? Yo suelo, para hacerlo menos polémico, yo ponía este ejemplo con polvo, talco en polvo. Talco en polvo. ¿Qué tipo de variedad es talco en polvo? Que es similar a granos de azúcar. Pensemos que me han dicho cuantitativa. ¿Cómo mido eso? Agarro, digamos, ahorita talco en polvo, lo boto al aire. ¿Puedo medir? ¿Qué mido? No por ¿Gramos? granos, pero sí por gramos. ¿Cómo es? Medición por gramos. ¿Peso? No granito a granito, pero por peso, sí. Peso, ya. Si utilizo peso, no estoy midiendo los gramos. Ojo con eso, ¿no es cierto? Entonces, es otro elemento que vamos a analizar también en la cuantitativización. Uno puede hacer una aproximación de ciertas variables cuya cuantificación es compleja de realizar. Uno termina estimando a través del peso de cierta, no sé, pues de cierta característica, de cierto atributo. Si yo les pregunto, no sé hace cuánto se dio esto, creo que noviembre, ¿cuántas personas vinieron a La Paz cuando hubo esta marcha para apoyar al presidente que vinieron, no sé, algunos decían 1.000.000, otros 500.000? ¿Cuántas personas vinieron? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir con precisión? ¿Estuvieron 580.244 personas? Una aproximación, unos 100.000. Granos de azúcar. Talco en polvo, ¿ya? Es eso, ¿ya? Uno aproxima ciertas cuantías. Entonces, esa es una de las debilidades del enfoque. El enfoque dice que todos los fenómenos bajo el cielo pueden ser cuantitativizables. Sin embargo, existen ciertos atributos, ciertas características cuya cuantificación es compleja. Por tanto, yo aproximo bajo alguna medida que trate de darme un estimado muy cercano de lo que yo quiero cuantificar, ¿ya? Cuando yo verifico, y esto será bastante usual en las medidas de cuantificación en ciencias sociales, inteligencia, ¿cómo se puede cuantificar? ¿Se podrá cuantificar la inteligencia? ¿El IQ? El IQ, y les pregunto, ¿es una buena medida de cuantificar la inteligencia? No. ¿Cuánto le pondrá de IQ a Messi? Y no por hablar de Messi, puedo hablar de un talentoso cualquiera. ¿Y no consideran que Messi no es un genio? Curioso, ¿no es cierto? Vean, otra vez, granos de azúcar, ¿no es cierto? Hay ciertas mediciones que son de difícil cuantificación, ¿no es cierto? Que son muy complejas de poder cuantificar. A ver, voy a leer un poquito chat y creo que con esto ya se me acaba mi primer video. Falta un minuto, me dice, ¿ya? El IQ es una aproximación, por supuesto, es una aproximación. Y hay grandes críticas, ¿no? Del coeficiente intelectual. De la inteligencia medida por el IQ, ¿no es cierto? Hay una crítica inmensa. Han debido escuchar hablar de Howard Gardner, ¿no es cierto? El tema de las inteligencias múltiples, que hace una crítica severa a la forma de medir, de aproximar bajo la psiconometría el tema de